cada vez vemos, no solo en fisioterapia neurológica o en neurorehabilitación, sino en general en fisioterapia, si vemos las redes sociales, vemos mucho ejercicio terapéutico. Hemos aceptado la bofetada de realidad, hay que entonar esa mea culpa, yo creo, y ahora pues vemos mucho eso, ¿no? Y vemos muchos posts también de desmitificación de temas de terapia manual y demás. ¿Podríamos hablar de que la terapia manual, más concreto en neuro, está en crisis? Pues esa es una muy buena pregunta. Si entendemos crisis como cambio, pues quizás sí. Si entendemos Mm. como crisis como nivel pues que está en desuso, yo estoy en total desacuerdo. Ajá. La terapia manual es un pilar identificativo de la fisioterapia, como lo es el ejercicio terapéutico o como lo es el propio asesoramiento de la discapacidad. Quiero decir, Mm. no nos quedemos en que la fisioterapia solo es a nivel intervencionista. Cuidado, porque también debemos estar ahí por ejemplo, productos ortoprotésicos, etcétera, etcétera, y Mm. saber qué recomendar y qué no, porque te van a venir a ti a preguntar si ese dictus va bien o no va bien, si esa férula debe estar más adaptada a menos, si tengo un hombro subluxado, pues realmente si necesita algún producto o no. Por tanto, el asesoramiento, esa parte también tiene que estar activa. Yo realmente me niego a que la terapia manual esté en crisis en cuanto a uso de ella, ¿no? Y terapia manual entendida, como decíamos anteriormente, Técnica. como técnica Mm. y no como, o sea, generalista y no como técnica específica, ¿vale? Forma parte de un razonamiento clínico, una técnica, una terapia manual forma parte de una reducción del dolor. Necesitamos sí o sí movilizar problemas a nivel estructural y necesitamos que los pacientes se muevan y cómo deberían moverse. Cómo deberían moverse en el aspecto de reducción de síntomas clínicos, no en el aspecto de muévete con normalidad. No sé si me explico. Quiero Sí. decir, si un paciente, por ponerte un ejemplo, tiene un equino y estamos trabajando terapia a nivel de ponerse en monopodal, de hacer carga en ese equino, cuidado, porque hay una serie de estructuras que si el pie no está correctamente alineado pueden ser dañinas, pueden ser, que no deberían serlo. Entonces, sí es verdad que si tenemos, por ejemplo, ese equino y necesitamos mayor flexión dorsal de tobillo, pues hay técnicas específicas que mediante una posteriorización del astrágalo, pues Ujú. puede llevar a una alineación y a un apoyo mejor, a un apoyo mejor. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? El mantener ese apoyo. Ahí está la clave. Claro. ¿Cómo mantenemos en el tiempo ese apoyo? ¿No? Y ahí es donde viene más la función y sobre todo la participación, que el paciente continúe en casa esa movilidad de tobillo. No sé si me explico. Porque si no, Ujú. los tejidos vuelven a su ser anterior, ¿no? Los tejidos se retraen, los tejidos si no los usas vuelven a tener ese componente de desuso, el tejido pues vuelve realmente a adaptarse a las condiciones en las que el paciente se mueve o se expresa, ¿no? Ujú. ¿No te parece, David, que a veces caemos en un discurso maniqueo de estructura versus actividad? El elemento olvidado es la participación y cuando le das caña a la participación, el elemento olvidado es la estructura. Entonces vamos ahí Es, todo el rato, eh, y parece que no somos capaces de establecer un razonamiento medianamente bueno para decir, bueno, depende, ¿no? Aquí el modelo gallego, ¿no? Eh, Hay que ver, porque la evidencia nunca nos dice cuándo se aplica cada cosa, ¿no? Entonces, parece que ponemos a la misma altura pues, la terapia manual o la terapia activa, el constraint, induced movement therapy, por ejemplo. Claro, es que no están a la misma altura porque no van a la misma raíz, no sé si me explico. sí, perfectamente. Sí, perfectamente, te explicas. De hecho, yo creo que también nos pasa, por ejemplo, en la práctica basada en la evidencia, el mismo ejemplo, ¿no? Parece que solo valen los estudios, parece que solo vale la experiencia del terapeuta, parece que solo valen las preferencias del paciente. Pues no, es un cúmulo de todo. Eh,
en estos tres pilares que has nombrado, ¿no? Terapia manual y ejercicio, bueno, en estos dos pilares que has nombrado, sí debería haber un mismo, es decir, depende de cada paciente, debería haber o debería personalizarse. Si uno necesita más ejercicio, tirará más de ejercicio, pero si uno necesita más terapia manual o más componente de terapia manual para luego la realización del ejercicio sin que se reproduzca una serie de síntomas, sin que haya espasmo, sin que haya dolor, sin que el rango de movimiento esté aceptable. Ya no te diré completo, porque muchas veces no llegamos al completo, pero sí haya un rango de movimiento aceptable para generar una fuerza, para generar un movimiento o para generar incluso una función, ¿no? Que haya un rango de movimiento para llevarse el tenedor a la boca, pues sí, es importante porque la restricción de la estructura pues, puede generar eso, que no llegue a la boca o que la propia fuerza del paciente, la debilidad, pues también no llegue a la boca, ¿no? Y sí es verdad que somos tendentes a darle más importancia a la terapia manual en esos momentos. Ahora le estamos dando y mucha importancia al ejercicio terapéutico. Como buenamente dice un buen amigo que es Eduardo Fondevila, la ola pasa y el océano permanece, ¿no? Pues las Total. modas, las olas van pasando, pero el ejercicio permanecerá, la terapia manual permanecerá y la parte pues, participativa debería permanecer, ¿no? Yo creo que en neuro precisamente es una especialidad sobre la que estamos más acostumbrados o los que deberíamos estar más acostumbrados a trabajar en equipo, Sí. porque son muchas disciplinas las que conforman el equipo. Y yo creo que los fisios que somos más, pues eso, más de neuro, lo tenemos bastante claro, bastante claro. Eh, Otros fisios, como podrían ser de otros ámbitos, pues también trabajarán en equipo. No digo que no, pero quizás no sean tantos los componentes del equipo. ¿Por qué? Porque el paciente neurológico, al fin y al cabo, es complejo. Es complejo, es una Sí. persona con un problema complejo y ya no solo es el problema complejo físico, sino que además es de todo el entorno, de todas las relaciones sociales, de toda la participación en su vida diaria. Quiero decir, ahí tenemos que remar todos juntos.